es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Bueno, sáquela, si la tiene digital, por favor póngase en modo avión. Si usted es de los que todavía carga Biblia y cuaderno como yo, ¿sí? O digital, sáquelo ahí, porque a veces creemos que el papel de la Biblia es el que guarda las lágrimas, el celular no mucho. Entonces, pero póngase en modo avión. He decidido decirle a producción que no vuelva a poner los versículos para ver si usamos la Biblia, pero mentiras, no, para la próxima, ¿listo? Pero es importante que usted lea la palabra de Dios. Si se puede poner en modo avión, hágalo. Y dígale ahí al Señor: Señor Jesús, yo sé que tú y tu palabra están en este lugar. Yo sé que hoy tú me quieres hablar. Te pido que me permitas escuchar para aprender, para entender, pero especialmente para practicar tu palabra en mi vida, en el nombre de Jesús. Y vaya conmigo al libro de Éxodo 19, versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Padre amado y eterno, gracias por traernos hoy a este altar, por traernos hoy a este lugar. Gracias porque tenemos hambre de ti, hambre de tu presencia, y porque anhelamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Hoy yo te pido que uses mi vida y te propongo con mis hermanos que tú abras mi boca de acuerdo a la tuya y no a la mía. Que filtres, Señor, en mi corazón y en mi mente, pero que esta palabra sea alimento sólido para tu iglesia como lo ha sido para mí. Y dile ahí al Señor: Señor, usa a mi pastor para hablar a lo íntimo de mi corazón de parte tuya. Y usa tu palabra para penetrar hasta lo más profundo de mi ser, porque lo necesito, y a eso vine en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Éxodo 19, versículo 4, le voy a pedir que haga un zoom al versículo 2. Estamos en esta serie que se llama Asombro. Ya estamos terminando para comenzar la nueva, ya estamos en planeación de la nueva serie, que va a ser muy especial y está muy conectada con lo que va a pasar el 5 de abril, que es con la celebración de nuestros 8 años como iglesia. Y qué bueno poder darle gloria a Dios, dele gloria a Dios ahí por lo que Él está haciendo en usted como iglesia. Y vamos ese día a celebrar en familia, compartir con invitados especiales, conociendo su iglesia y todo lo demás. Pero tiene que ver porque el Señor nos dijo este año que era el año del asombro. Y cuando meditaba en esta parte del texto, me llamó mucho la atención lo que está pasando en este momento. Y quiero ponerlo en contexto para que usted esté en una perspectiva que quiero compartirle, entiendo, de parte de Dios el día de hoy. Si me devuelvo al versículo 2, dice la palabra de Dios: después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale a este pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de lo que he traído hacia mí, de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Y yo quiero que usted se ponga como siempre en 3D, en otra dimensión, para entender y ver esta película de lo que la palabra de Dios quiere hablarnos al corazón el día de hoy. Resulta que arranqué con un verso clave que está en el versículo 4, donde dice: ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. Entonces yo le voy a pedir que para leer esta palabra usted se ponga en pasado, presente y futuro, ¿sí? Porque este texto tiene cosas en el pasado, en su presente, pero también en su futuro, que son las promesas que Dios está dando. Ahora, déjeme se lo explico de esta manera.
me devuelvo un poco aquí al texto. Dice que Moisés allí estaba en el desierto acamparon frente al monte. ¿A cuál monte? Lo que está sucediendo acá es que este pasaje es previo, ¿sí?, a los 10 mandamientos, ¿ya? Es previo en Éxodo a que Moisés fuera llamado a la montaña para que le fueran entregados los mandamientos. Eso es presente, ¿sí? O es el presente futuro cercano que está operando allí, si lo viéramos de esa manera. Es lo que está sucediendo en el contexto. Y aquí viene un punto que quiero colocar en un paréntesis como ejemplo de algo muy importante. Dice, anúnciale a este pueblo de Jacob, y escuche la palabrita que hay aquí, declárale esto al pueblo de Israel. Y aquí me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios a veces entramos en unas discusiones y en unas posiciones que yo llamaría extremadamente o religiosas, ¿sí?, o extremadamente liberales. Entonces acá viene esta palabrita que a veces genera como una piedra en el zapato, la declaración, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿declaramos o no declaramos? Porque ahora que estábamos en diciembre, empiezan los de un lado a declarar todo. Y empiezan los del otro a decir, empezó la declaradera. Y entonces uno dice, ¿a quién le hago caso? ¿Sí o no? Porque si uno viviera por las redes sociales estaría loco. Hay de todo en los extremos. Pero esos extremos nos permiten ver la intención de lo que quiero compartirte en el texto el día de hoy. Mira lo que está pasando acá. Dice, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. ¿Qué está declarando Moisés, el Señor? Está declarando sus hechos, sus obras, sus promesas. Entonces la pregunta del millón sería aquí, ¿el pueblo de Dios puede declarar? Yo creo que sí. Lo que pasa es que como en todas las cosas del reino y en todas las cosas de los seres humanos, nosotros tenemos extremos, donde abusamos de la declaración. Y muchas veces usted puede tomar una declaración que se vuelve actitud mental positiva, ¿sí? Repítalo, ¿sí o no? Como dice el salmista, repítelo, ¿sí o no? Y usted repite y repite como un loro y no pasa nada, ¿cierto? Porque esa declaración no tiene poder, porque son sus palabras. Pero cuando yo veo la palabra de Dios, le está diciendo a Moisés, declárale al pueblo el pasado, el presente y el futuro. Déjeme lo vuelvo y lo leo. Ustedes son testigos de lo que hice. ¿En qué tiempo está? Pasado. En Egipto. Les está diciendo, recuerden lo que hice, ¿cierto? Y de que les he traído hacia mí, ¿cuándo? He traído, presente, hacia mí como sobre alas de águila. Esto es una metáfora, ¿sí? Es una expresión de cómo volaría usted sobre alas de águila, ¿sí? Seguro por encima de todas las cosas, ¿cierto? Es un símil que usa allí la palabra. Dice, si ahora ustedes son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán, ¿qué es? Futuro, la promesa. Y la palabra la mayoría de veces se expresa entre pasado, presente y futuro, ¿sí? Serán mi propiedad exclusiva. Era una promesa para el pueblo de Dios. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, este texto es ¿qué? Éxodo. ¿Dónde está? Pasado. ¿Lo estamos leyendo cuándo? Hoy, presente. Pero Dios para ti y para mí se mueve en un eterno presente, hoy. O sea que si yo tomo esta palabra virtualmente hoy, usted y yo somos esa nación, ese reino de sacerdotes y nación santa. Diga conmigo, soy sacerdocio del Señor. Soy nación santa, pueblo escogido que pertenece a Dios. ¿Sí me entiende lo que la palabra está diciendo? Entonces yo te pregunto, ¿puedo declararlo? Yo claro que lo puedo declarar. ¿Sí? Claro que yo puedo declarar que mis hijos son nación santa. O pregúntale a una mamá que tiene un hijo calavera, perdón, un hijo con problemas, ¿cierto? Con dificultades. Pregúntale a una mamá que ora a una mamá por ese hijo. Señor, este borracho. No, la mamá lo ve y le dice, Señor, las tinieblas han ganado terreno, pero yo hoy declaro sobre él tu palabra. Y él es escogido, elegido, importante para ti. Pero es que pastor, es muy calavera. No importa, una mamá no va a orar de una manera diferente. ¿Cómo va a orar una mamá? Declarando. ¿Puedo declarar? Claro, ¿qué declaro? La palabra de Dios. ¿Quién le puede decir a usted que no declare la palabra de Dios? ¿Sí me entiende? Ahora, ¿por qué le pongo ese ejemplo?
Porque como pueblo de Dios, hemos llevado a unos extremos tremendos el entendimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos roto en el camino. Entonces, si usted viene de una iglesia donde se declaraba mucho, ahora ya no quiere declarar nada. ¿Sí o no? Si usted viene, porque se dañó, se rompió. Si usted viene de un lugar, ¿sí?, donde se hacía X, entonces ahora quiere hacer Y. Porque partimos producto del vacío y del dolor de nuestro corazón para hacerlo. Ahora, cuando yo voy a la palabra de Dios, entonces tomo este principio para hacer cuentas de otro gran enigma, gran paradigma que como iglesia tenemos. Y es poder entender entre la ley y la gracia qué debemos hacer. Cómo debemos vivir asombrados entre la ley y la gracia. Y esto me llevaba entonces a volverme a poner en el contexto. Moisés está en un momento histórico de la gloria de Dios, recibiendo las tablas y recibiendo los mandamientos, ¿sí? Pero cuando voy a ver el contexto de pasado, presente y futuro, empiezo a sacar un principio clave, ¿sí?, que tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, y es la doctrina de la elección. Este texto que yo te estoy leyendo es previo a que los mandamientos se entregaran. Lo que quiere decir cuando yo miro este texto es que los mandamientos fueron entregados después de. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al texto dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. ¿Por quién? Por ustedes. ¿Y ya había mandamientos? No. ¿Y entonces por qué lo hizo? Porque muchos aún piensan que tienen que cumplir los mandamientos para que Dios los elija. No, lo primero que entendieron estos hombres y estas mujeres para bautizarse hoy es que no eran merecedores de nada, no hicieron nada, pero los vamos a bautizar por la gracia de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuál es el problema de un pueblo que no entiende pasado, presente y futuro? Que no entiende la doctrina de la elección de Dios. Cuando me voy técnicamente a leer la definición, dice que elección es el acto de selección mediante el cual Dios toma un individuo o un grupo de personas. Antes de esto, Dios ya había escogido a Abraham, a Moisés. ¿Cuántos más había elegido? ¿Cierto? Había elegido a Noé, hombres y grupos de personas. Eso es elección y tú no lo decides. No hay lista de mandamientos que pueda cumplir que te haga más elegido que otro. Pero lamentablemente la iglesia se la ha pasado todo el tiempo intentando colocar unas reglas, intentando coger las reglas de Dios para volverlas, ¿sí?, la elección. Y por eso es que usted encuentra iglesias, lugares donde hay hermanos apartados de la comunión. Y yo digo, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿con qué sustento bíblico yo hago eso? El único sustento bíblico que hay para hacer eso es la ley. Y tú y yo vivimos en la gracia, entonces ¿cómo lo aplico? A menos que haya una falta de arrepentimiento continua, y no es que te guarde de una comunión, sino que te expulso porque finalmente no te quieres arrepentir y ya cumplimos todo el proceso, ¿sí? Y ya hablamos contigo, hablamos con testigos, lo llevamos a la iglesia, a los líderes, ¿ya? Pero no lo has querido entender. Pero más allá, cuando yo voy a la palabra de Dios, es el hombre usando esa lista para intentar ser Dios. Y resulta que la palabra dice que nada de eso es bíblico. Por eso te muestro el contexto de pasado, presente y futuro. Porque no hay nada que puedas hacer y que tengas que hacer para ser elegido. Dios te eligió. Diga conmigo, soy elegido. Dios te eligió a ti. Y no hay nada que puedas hacer. Y cualquiera puede estar diciendo, esto era lo que yo necesitaba escuchar, pastor, irme a pecar tranquilo. ¿Sí o no? Pero no funciona así. Porque Dios te eligió y porque tú eres elegido, sabes qué tienes que hacer. Sabes qué tienes que hacer con la ley. Sabes qué tienes que hacer con la gracia. Porque vives como elegido o elegida de Dios. Pero lo que está pasando aquí en la palabra de Dios es un desconocimiento que no es nuevo. Es muy viejo. Juan 15:16. Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Diga conmigo, Dios me escogió. No fue el pastor, no fue el que me evangelizó, no fue que yo pasé y vi el letrero de la iglesia y ahí fue. No, Dios te escogió y ha dispuesto soberanamente una cantidad de situaciones en el camino para elegirte.
Pero si tú sigues pensando que para ser elegido tienes que cumplir una lista de requisitos, llamados mandamientos, no vas a poder cambiar ni ser transformado. ¿Por qué es importante la doctrina de la elección en la iglesia? Porque si la iglesia no entiende que es elegida, no entiende su rol y su propósito. Si tú no entiendes que es elegido, tú te la vas a pasar todos los días de tu vida haciendo cosas para alcanzar algo, por lo cual no vas a lograr. Porque realmente tú y yo estamos acá por gracia. Sin embargo, y esto me lleva a la conclusión más compleja de este punto, y es que al ser elegido, Dios no está esperando que tú cumplas una lista de mandamientos abstractos para ser un hijo de Dios. Dios está esperando que tú te relaciones con Él. En una relación como íntima. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre? Y por eso te ponía el ejemplo de los extremos. Porque entonces algunos dijeron, no, esto es una relación íntima, yo no tengo que ir a la iglesia, ¿sí o no? Entonces yo le digo, herejía. ¿Por qué? Porque es imposible decir que tú amas a Jesús y no amas a su esposa, y no amas a la iglesia. Entonces hay una mentira también allí, ¿producto de qué? Del dolor. Si tú te rompiste, pero la iglesia no cambia, la iglesia es de Dios. ¿Sí? Si tú te rompiste, un pastor se equivocó, un líder se equivocó, pero la Biblia no cambia. Dios sigue siendo Dios y la palabra sigue siendo la palabra y su iglesia sigue siendo su iglesia. Porque si no, Jesús no se habría atrevido a decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque es la iglesia de Cristo, no es ni siquiera la mía, la tuya, ¿sí o no? Aquí decimos abusivamente, esta es mi tierra, ¿sí o no? Pero esto le pertenece a Cristo. Y eso lo tenemos claro todos los líderes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el problema que está en esto, en el centro de esto, es que si tú no comprendes el pasado de tu elección, Salmo 139, 13, el Señor te eligió desde el antes del antes, ¿sí? No hay nada que tú puedas hacer para ser hijo de Dios, solo dejar que Él sea tu Padre. Y si tú crees que tu presente es una lista de reglas por cumplir para que te vaya bien, entonces no va a salir, no va a funcionar. Y tu futuro, entonces está condenado a no ser el que Cristo tiene para ti. ¿Estás entendiendo? ¿Qué pasa con esto? Pasa que la ley entonces fue colocada poselección. Y si la ley entonces fue colocada poselección, entonces la ley era simplemente una expresión de amor de Dios. Era simplemente un regalo de Dios, no un requisito para ganarse el amor de Dios. Dios ya te amó sin que tú cumplieras. Dios ya te amó sin que tú obedecieras. Dios te amó desde el antes porque fuiste planeado por Él. Por eso puedes decir que eres elegido. ¿Cuál es el problema acá? Que hemos crecido en una cultura retributiva. Como padres lo hacemos. Como padres tomamos a nuestros hijos y al que mejor se porte, más lo bendecimos. ¿Sí o no? Es una tendencia. Pero esa conducta retributiva anula la teología y la doctrina de la elección. Porque Dios dice que no tenemos que hacer nada para ser elegidos. Él nos escoge. Al vivir entonces en una cultura retributiva, vamos a pensar que tenemos que hacer para hacerlo, que tenemos que obedecerlo. El problema es que el que entiende la ley como el amor de Dios, obedece porque es elegido. No obedece porque le toca obedecer, sino que obedece porque sabe que la ley es una sencilla muestra de amor de Dios en una relación personal e íntima que Él tiene contigo. Pero aquí es donde viene lo más grave. Es que llevar una relación retributiva con Dios es fácil. Y es más fácil, pues pequé, Señor, tú me castigas y yo sigo. Y ahí vamos, ¿cierto? Y el que reza y peca, es como saben de Biblia, a mí me queda aterrar la iglesia, ¿sí o no? ¿Cierto? En versión protestante es al pecado diario, arrepentimiento diario. La misma cosa, pero en diferentes momentos, ¿sí o no? ¿Qué pasa allí? Que ahora se pone más compleja la cosa. Porque si el tema no era de normas y de leyes, el tema era que Dios tenía una relación personal e íntima con su pueblo, con sus siervos. Y una relación personal e íntima no depende de tú qué haces, sino de cuánto tú amas. Por eso, ¿sí?, guardando la proporción, el matrimonio y la relación íntima representan la creación de Dios. Representan la relación de Dios con su pueblo. Pablo lo dice en el gran misterio,
diciendo que este es un gran misterio entre el hombre y la mujer, pero que yo me refiero a Cristo y a su iglesia. Por tanto, como no era por ley, sino por amor, por una relación íntima y personal, esto agrava mucho más nuestra circunstancia ante el pecado. ¿Por qué? Porque ya mi pecado no es una falta que se paga con una multa. Ya no es una falta en la que tú te metías en un cubículo y te latigabas o penitenciabas, ¿cierto? Con tantas oraciones o con X o con Y. Ya no es esa penitencia. El problema de esto es que el quebrantamiento de la ley, ¿sí?, tiene que ver con separarme de Dios. Tiene que ver con aborrecer lo que Dios quiere para mí. Tiene que ver con algo que es difícil de mencionar en el pueblo de Dios. Pero quiero mostrártelo a través de la palabra. Y es el problema entre la ley y el asombro. Y el primer punto tiene que ver con lo que se rompe aquí. La comunión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esto es una relación íntima de comunión con el Padre, con un Padre que es fiel, bueno, te ama, te eligió, entonces Él quiere mantener esa relación igual. Pero quiero ir, no es por el Día de la Mujer, pero el ejemplo es una mujer, Génesis 3, versículo 6. Dice, la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno, ¿sí?, para comer. Además lo vio muy hermoso. Y escúcheme aquí, quiero detenerme, si usted puede resaltar su Biblia, hágalo. Y pensó que era su oportunidad. ¡Wow! Tengo una oportunidad. Pues qué mujer ante una promoción de un bolso no dice una oportunidad, ¿sí o no? Eso es sagrado, ¿sí o no? Pensó que era una oportunidad. ¿Para qué? Para conseguir la sabiduría. Yo quiero que usted haga un stop y se quede conmigo en este punto. Eva está deteniéndose, está frente a la serpiente, frente a Satanás, frente al engaño. Y ella lo ve, el fruto, y dice, aquí hay una oportunidad. Y uno lo ve así, humanamente, y dice, pero ¿y cuál era el problema, pastor? Si uno tiene que aprovechar la oportunidad. No dice pues que Dios le pone a uno ahí la oportunidad, uno la toma, ¿sí o no? Pero escúcheme, ¿la oportunidad de qué? ¿Cuál era la oportunidad de Eva? Conseguir la sabiduría. Escuche esto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Y luego no la tenía? ¿Qué crees tú? ¿Eva tenía o no tenía sabiduría? ¿Cómo? ¿Qué estaba cantando usted ahora? Que si te tengo, ¿cómo es? ¿La tenía o no la tenía? ¿Qué estaba cantando usted? Ayúdeme. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. ¿Sí o no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, ¿qué le pasó a Eva? ¿Cómo que conseguir sabiduría si ya la tenía? Si tenía a Dios, ¿lo tenía qué? Todo. ¿Se le parece Eva a alguien? Bueno, no mire lejos, mírese usted mismo. No traigan espejo al servicio, por favor. Para que no den tanto codo, porque es que es complicado, ¿sí o no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba buscando Eva? ¿Cómo que una oportunidad de tener sabiduría si tenía a Dios? Cuando ella quisiera, volteaba y decía, Señor, necesito tu sabiduría. Y el Señor decía, tenga. Señor, necesito para un bolso, tenga, ¿sí o no? Todo. Pero ella vio una oportunidad. ¿De qué sabiduría? De la sabiduría que nuestra carne pide. Porque Eva quería una sabiduría, pero no era la de Dios porque la tenía toda. Ella tenía todo, tenía una relación íntima y personal con Dios. Lo mismo que Adán. Esta sabiduría era la sabiduría que a veces nosotros pedimos. Una sabiduría autónoma. Una sabiduría que le ayuda a Dios. Una sabiduría que quiere tener el control. Una sabiduría que le dice, ay Señor, es que usted no sabe, yo sí sé. Wow. Usted se da cuenta el problema de la transgresión. Rompe la comunión. Eva ya tenía la sabiduría, tenía a Dios, y si tenía a Dios tenía todo.
Y en el Nuevo Testamento dice que separados de mí no pueden hacer ustedes ¿qué? Nada. Ah, pero usted sigue creyendo que usted lo está haciendo. Esto debería enseñarnos tanto el valor de la gracia como la posibilidad de abrazarnos verdaderamente a una relación íntima y personal con Dios. Entendiendo que el problema no es si usted viola un mandamiento. El problema es que cuando usted viola un mandamiento, está adulterando contra Dios. ¡Ay! Pero pastor, hoy era el Día de la Mujer. El Señor siempre quiso comunión íntima con su pueblo. No quiso mandamientos. No los necesitábamos. Lo teníamos a Él y lo tendríamos todo. Pero nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, desea mandamientos. Por eso a usted le gusta que le pongan normas. Mire, hay algo que pasa en nuestra iglesia. Tenemos una ruta de discipulado que hemos entendido que hay que hacerlo así, como una ruta para que la gente empiece a entender paso 1, paso 2, paso 3. Y yo hasta ahí lo entiendo. Pero habían personas que llegaban a nuestra iglesia en otrora, ustedes no, fueron los de antes. Y llegaban y nos decían, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo les decía, mira, que hay una ruta de discipulado, mira cómo llegaste, ¿qué necesitas? Si los tiempos te dan, hay a elegir. Y la gente enojaba. No, pastor, a mí dígame por dónde. Y yo, ¿en serio? No, pues el que quieras. No, tiene que decirme por dónde. Y yo decía, y los líderes me decían, pastor, que los obligue. Yo les decía, pero no los podemos obligar. No, pero no entienden así. No, o sea, tenía que ser obligado. Paso 1, o sea, tenían una Biblia y una vida de cristianismo retributiva y con prerequisitos. Es decir, si no cumplían uno, no pueden cumplir el otro. Cuando Dios a ti te recibe como estés y no te mete a un curso, te dice, vamos a caminar. Y caminando aprendes, caminando te lo encuentras. Sin embargo, como aquí hay que darle gusto a todo el mundo, entonces creamos uno para que usted lo haga así, ¿sí o no? Pero usted tiene que entrar donde usted necesita. Si usted viene imagínese el problema. Usted viene con un problema de matrimonio, ¿sí o no? Dice, pastor, es que que nos divorciamos. Y entonces yo le digo, no, muy bonito, hermano, pero vaya, haga el curso primero. Dice, ¿y el matrimonio? Yo le digo, en el camino. Y yo sé que funciona así, pero a veces no funciona así. A veces yo necesito ver un padre que no me pone requisitos. Y ese es el padre que está en la Biblia. Pero como la iglesia, como el hombre, ha creado un sistema de retribución, creemos que dar pasos de fe, creemos que dar pasos en Cristo es estar mejor con Cristo. Cuando realmente estar mejor con Cristo es tener intimidad con Él. El problema radica en que el hombre rompe esa comunión y se separa de Dios. Pero Dios siempre ha venido al encuentro. Dios siempre ha venido a decir, yo quiero tener comunión íntima con mi pueblo, con mis hijos. Pero sus hijos han rechazado esto. La palabra dice, no duerme el que me cuida, no duerme el que cuida de Israel. Y aún así ellos decidieron hacer un ídolo. No duerme el que me cuida y sin embargo prefirieron otra relación. Y eso me llevó al segundo punto de este sermón. Tenemos una iglesia que vive en adulterio espiritual. Pasado, presente y espero que no sea futuro. ¿Por qué? Cuando leíamos esta semana los libros de la Biblia, leíamos el libro de Oseas. Sí. Y para los que tienen el libro, está ahí en la página 27. Ahí arrancábamos Oseas. Para los que tienen la Biblia, está en Oseas 1, versículo 2. ¿Qué sucede acá? Yo le voy a dar el contexto histórico. Dos relatos de adulterio espiritual. Escuche esto. Uno, 760 años antes de Cristo. Y otro, 593 años antes de Cristo. Aproximadamente entre uno y otro, 180 años de diferencia. Pero el mismo adulterio. La misma simbología bíblica. En el primero, Oseas 1, 2, dice la palabra. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará, ¿esto qué? Ilustrará. La representación no iba en contra de la mujer, ojo.
porque algunos abusan del texto. La representación iba en este gran misterio de cómo la mujer simboliza el cuerpo de Cristo, su iglesia. No estaba hablando mal de la mujer, pero ponía la referencia porque la intención de Dios siempre es estar casado contigo. Porque la relación íntima es solo para el matrimonio. ¿Me estás entendiendo? Y yo quiero que tú lo lleves a tu vida. Porque podrías pensar que esta era la prédica para los jóvenes que estaban masturbándose y fornicando. Y resulta que era para los hombres y las mujeres que viven en adulterio espiritual porque siguen viviendo en la ley y no en la gracia. Porque siguen viviendo por normas y leyes y no por la relación íntima que Dios tiene con ellos. Y siguen actuando en esa relación íntima en fornicación. Mire lo que dice la palabra. Esto ilustrará, pondrá un símil, cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. 180 años después, Ezequiel, dice el título agregado al texto, infidelidad de Jerusalén. Era la misma iglesia, era el mismo pueblo en adulterio espiritual con su Dios. ¿Por qué tenían que pasar 180 años? Ahora, eso no es nada. ¿Por qué tenían que pasar 1950 años aún? Y tú y yo seguimos en adulterio espiritual. Porque no hemos comprendido la diferencia y el impacto de la transgresión en mi relación íntima y personal con Dios. Que jamás se trató de una lista de leyes, sino de tu corazón. Porque eso era lo que Dios quería y quiere, tu corazón. Y el problema está en que tú dejaste de adulterar físicamente, pero sigues adulterando en tu corazón. Sigues fornicando en tu corazón. Y ya no hablando de un acto sexual, sino hablando de la infidelidad de tu comunión con Dios. Y eso es lo que dice Ezequiel. Mire esto, Ezequiel 16, versículo 1 al 2. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, confronta a Jerusalén. No está hablando de las mujeres, está hablando de un pueblo. Confronta a Jerusalén con sus abominaciones, porque Jerusalén ha sido y será mi esposa. La palabra dice que comienza la historia entre un hombre y una mujer y termina la historia con unas bodas entre su iglesia, su esposa y él, el Cristo. ¿Y cómo estás tú como iglesia hoy? ¿Cómo estás llegando a esas bodas? Porque todos dicen, el fin se acerca. ¿Y tú cómo estás como esposa? Porque puede ser encontrado en adulterio. Dice la palabra que los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Wow, tremendo. Pausa. Diga, soy elegido. Porque si tú no lo entiendes, esto no te lleva a transformación, sino a condenación. Pero cuando tú sabes que eres elegido, entonces tú vas a tomar esto para dejar tu adulterio. Escucha estas palabras de un Dios que es Padre, que es amoroso. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti. Y creo que esto es una dedicatoria a alguien en este lugar. Al que Dios le está diciendo, yo te limpié, yo te saqué, yo te escogí. Tú estabas sucio, sucia. Y yo te escogí, yo te elegí. No fue por tu capacidad, no fue por tus decisiones, son malas y van a ser malas. Fue porque yo te elegí, yo te amé, yo te escogí, tú decidiste seguirme un día. Pero muchos de acá, por ejemplo, están renovando su pacto bautismal. No porque hayan solo pecado o porque hayan hecho algo mal. Es porque hoy se están dando cuenta que es una gran oportunidad para dejar el adulterio y volverse a su relación íntima con Dios. Con este que te dice lo siguiente: entonces te extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí, hice alianza contigo y fuiste mía, afirma el Señor y Dios. ¿Qué es eso? Intimidad. ¿Tú me entiendes por qué el pecado sexual es tan peligroso en la iglesia? Porque en el símil representa el adulterio de su iglesia, de su pueblo para con él. Que no le importaban las leyes, que solo le importabas tú. Que solo le importaba tu corazón, tu mente, tu familia. Que era un Dios íntimo para ti. Dice: te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. No, pues imagínense, ¿sí ve? Mujer, sigamos.
Te adorné con joyas, puse pulseras en tus muñecas, collares en tu cuello. Mire, Dios tiene el detalle de todo lo que usted necesita. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de, resalte ahí, de oro y plata. Vestida de tela, de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con harina refinada, con miel, aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa y creciste para ser reina. ¿A quién se está refiriendo? A su pueblo, a la iglesia. Pero pone el símil de la mujer. ¿Por qué la mujer es importante? Porque es el símil de Dios llamando la atención de su pueblo. Tú no necesitas un día para ser mujer. Tú necesitas reconocer que eres elegida para ser la mujer que Dios quiere que seas. Porque si tú crees que es el feminismo quien reivindica tu derecho, estás equivocada. Porque es Cristo quien te da la ubicación, la aceptación, seguridad e importancia que tú necesitas. Y por eso tú ves que el feminismo es una contradicción hoy. Porque fue una buena intención que se convirtió en una mala decisión. Porque intentando salir de una opresión y de algo que era cierto, que estábamos haciendo mal, después se tergiversó y se convirtió en todo lo que usted ve hoy, que no es el feminismo. Por eso definitivamente no es de Dios. Porque Dios no necesita que tú hagas nada, que reclames nada para reconocer quién eres. Ahora, Él conoce cada lucha y va a respaldar cada lucha hasta donde dependa de Él. ¿Qué pasa? Que el hombre cree que necesita más sabiduría y lo sigue haciendo por su cuenta. Como en este caso dice, sin embargo, tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones. Pues yo te adorné con mi esplendor, afirma el Señor y Dios. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Tomaste tus mismos vestidos para hacer altares paganos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca antes visto. Tal vez usted puede comparar esta frase y pensar cuando he escuchado a alguien que, oiga, esto va de mar en peor, ¿cierto? Y entonces usted ve noticias y dice, oiga, es que cada vez se ven cosas más malas. Yo nunca había visto eso. Y le tengo una mala noticia. No va a mejorar. Porque la palabra dice que va a ser peor. Porque si estamos esperando a su novia, si el fin está cerca, va a ser peor. Y la maldad crecerá. Eso es lo que dice la palabra. Pero la exhortación de Dios, Oseas, Ezequiel y Tierra Nueva, es que tú tienes que tomar una decisión hoy frente al adulterio espiritual. Y es que Dios hoy te está diciendo, tú ya fuiste elegido. No es por ley, no es por normas, es por gracia. Toma una decisión, pero no puedes seguir viviendo en adulterio. No puedes seguir viviendo en el adulterio que rompe la transgresión de mi intimidad íntima con un Dios que es Padre y que me quiere cerca, que me quiere amar, que me quiere entregar todo, pero al cual yo estoy intentando hacer y digo, Señor, pero ¿por qué no puedo? Yo hago y hago, yo intento y no puedo. Porque el adulterio espiritual es confundir la elección con la ley. Desobedecer es adulterio espiritual. Y hay muchos que quieren usar ese adulterio para intentar divorciarse de Dios, cuando Dios mismo aborrece el divorcio. La perspectiva de los profetas finalmente apuntaba a que la ira de Dios y su juicio son sencillamente la respuesta de Dios amándote. No la respuesta de un Dios bravucón enojado que dice no me obedecen. Y yo le voy a ser honesto. Yo como padre a veces se me sale la ira santa. Pero cuando Dios lo prueba a uno con los hijos, yo ayer le decía, Señor, pero perdóname, no me pude controlar. Yo creo que yo me sentí más mal que ella. Pero yo decía, pero ¿cómo hago? Y era Dios ministrándome. Y me dijo, si yo no te dije que eran leyes, si el mantel se caía, lo recogíamos. Si desbarataba la fiesta, pues algo hacíamos. Y yo decía, Señor, pero como a ti y a mí nos crearon y crecimos en un ambiente retributivo, ¿sí? Si desordenamos mucho las cosas, estamos mal con Dios. ¿Y sabes cuánto le importa a Dios que se desordenen las cosas? No le importa. No puedo decir la palabra. ¿Por qué? Porque a Él solo le importa
tu corazón. ¿Por qué le importa tu corazón? Porque las cosas no van a mejorar con lo que tú hagas. Las cosas van a mejorar con cuánto tú te acerques a Dios. Quebrantar la ley de Dios es mucho más que una ofensa impersonal. Dios no está bravo. Ay, mírelo, el Germán no diezmó. ¿Sabe cuánto le importa eso a Dios? Nada. Pero el problema es que si tú sabes que eres elegido, sabes que tu dar es parte de tu relación y no de un requisito para estar en un lugar, y no de un requisito para acercarte a tu Dios. Por eso Dios necesita darle esta perspectiva a su iglesia, para entender el pecado, el quebrantamiento, la transgresión, como la pérdida del asombro por Dios de su pueblo. Porque dejaron de verlo así. Y tú eres la novia. Él te está esperando en una boda anhelada. Pero a esa boda no se entra por ley, se entra por gracia. Y el tercer punto tiene que ver con la impotencia de no saber qué hacer. Porque seguramente tú te has visto como yo, diciendo: Señor, ¿y qué hago? No soy capaz, pero yo lo intento. Hay muchos que se tenían que bautizar hoy que dijeron: no, yo no me bautizo porque yo cuando de aquí, si no cambio y me pasa algo, después Dios se enoja conmigo. Hoy ya me ahorré la prédica del bautizo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú no te bautizas para demostrarle nada a Dios. Tú te estás bautizando públicamente para expresar lo que tu corazón ya eligió por ser elegido. Tú te estás bautizando porque le estás diciendo al mundo entero: yo ya elegí por un Dios que no es un Dios de normas y de leyes, es un Dios de amor y de gracia, con el cual yo uso la ley para lo que Él la creó: cuidarme. Porque algunos sencillamente en esa confusión usan mal la ley. Déjame te lo explico en el contexto bíblico a través de un personaje como Pablo. Pablo dice en Romanos 7, versículo 14: por lo tanto, el problema no es con la ley. Deje de pelear con las normas. Yo siempre le digo, y resulta que es que como crecimos retributivamente pensábamos que el obediente era el bueno. Ay, y yo he tenido personas a mi lado súper obedientes, pero perversas. La conclusión no fue buena, ¿sí? Pero cuando pienso en Pablo, en este que yo creo que es el salmo de Pablo, tú tienes que preguntarte cuál es tu salmo, ¿sí? Este es el salmo de Pablo. Es Pablo exponiendo su corazón diciendo: el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Nueva traducción viviente. Escuche esto. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿No era por la gracia, pues? Y que la ley no. Y todo el día nos ha dicho que la ley no y que la ley... Pero la palabra dice que en el pasado la ley era buena. Porque la ley es un instrumento, es una muestra de amor de Dios para cuidarte. No es una norma. Lo que pasa es que como Pablo se sentía impotente, tú y yo nos sentimos impotentes. Porque ¿por qué obedecemos, vamos a la iglesia, hacemos estos cambios y terminamos en el mismo pecado? Y terminamos en el mismo problema. ¿Y por qué volvemos al vómito? Como dice el proverbio. Porque tenemos un problema entre la doctrina de la elección y la ley. Y la gracia, que es como Dios quiere que vivas. Escúchame esto. Porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿en dónde? En mí. Cierre sus ojos, no busque más, diga: soy yo. Porque soy demasiado humano, demasiado carnal, un esclavo del pecado. Wow. Cuando desobedecemos, entonces el problema no es la ley que desobedecimos. El problema es que estás violentando tu relación íntima y personal con Dios. Y eso debería llevarte a tomar decisiones de otra manera. Porque no es por obediencia a la ley, es por amor a Dios cuando tú dejas de pecar y cumples la ley. Porque las leyes en sí son dadas para protegerte. Yo siempre lo he dicho y lo expresaba hoy con unos líderes hablando temprano. Yo les decía: si hay algo a que yo le tengo miedo en el mundo, o sea, todos tenemos ahí cosas que nos dan más miedo que otras, ¿sí o no? Y yo les decía: si hay algo a lo que yo le tengo miedo es que me pare un policía en los Estados Unidos. Yo decía: yo solo los veo y ya voy derechito, ¿sí o no? Aquí no, aquí los ven y es señal de arranque más rápido, ¿sí o no? Dios mío bendito. Y yo decía: ¿pero por qué? Por un principio que se llama autoridad.
No es por miedo físico, es por temor, porque Dios da las leyes para cuidarnos. Pero cuando no se ejercen y se pierde, entra la anarquía. Y la anarquía genera, perdónenme la palabra, expresión, lo buscan el griego, del griego despelote, en el que muchas veces vivimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplimos las leyes. Las leyes son dadas para bien, para cuidarte. Voy a ponerte un ejemplo. El Código de Tránsito coloca una norma muy clara que se llama la prelación y el ceder el paso, ¿cierto? Pero usted se mete a un trancón en Cali y la ley no existe. Porque lo más fácil es que si llegamos a un trancón, mejor dicho, los trancones en Cali deberían estarse generando porque los que conducen en Tierra Nueva están en el trancón, ¿sí o no? Y están ahí diciendo, no, pase usted, no, después de usted. Ay, mijo, eso en Cali es, pase, me le meto. ¿Qué hubo, sí o no? Y yo digo, voy a mandar a poner un sticker a ver si logramos empezar a hacer una campaña que dice, 1 a 1 pasamos más rápido. No, aquí no. Aquí no, la ley está, la prelación existe, es una ley, está en nuestro código de tránsito, pero eso cuando llegamos ahí, eso es el que pase más rápido, ¿sí o no? Y si usted va en camioneta, peor. Porque ahí es donde uno ve a las señoras, ¿no? Yo he visto unas confesando, ay sí, pastor, yo manejo así. ¿Por qué? Porque aunque la ley fue dada para bien, nosotros no vivimos por ley, porque somos incapaces de cumplirla. Ayer mi esposa le dio una instrucción a mi hija chiquita que es especial, ¿cierto? Yo ya aprendí a amarla así para que cambie. Es especial y entonces mi esposa en la carrera que estábamos le dijo, tráigame el inflabombas y las tijeras. Y yo alcancé a escuchar y yo dije, mi esposa que es tan precavida y manda a una niña de 5 años a traer unas tijeras. Y yo no le dije nada a mi esposa porque estaba muy ocupada y me fui. Entonces yo me fui. Y ella ya tenía el inflabombas y las tijeras en la mano. ¿Cómo va un niño de 5 años a llevar algo que le pidió la mamá? ¿Cómo? Corriendo. Cualquier mamá lo entiende, ¿sí o no? Pero nosotros estábamos enredados corriendo. Entonces, claro, yo me fui en esa percepción de papá y yo dije, espérate, préstame las tijeras, yo te voy a acompañar a llevárselas a la mamá. Y me fui con ella a la cuadra, ella se fue corriendo con el otro, llegó allá y cuando llegó ya al andén se subió y tenía la mamá 1 metro, entonces le pasé las tijeras y se las entregó a la mamá. ¿Quién hace eso con uno? Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú necesitas. Y muchos principios, muchas leyes son para protegerte. Pero como tú no has entendido la lección, quieres seguir viviendo en la norma. Y tú crees que violar la norma es cualquier cosa. Pero hoy tú tienes que darte cuenta que violar cualquier norma es violar tu relación íntima y personal con un padre que solo ha querido amarte, que solo ha querido abrazarte y que le importa un pito, perdóneme la palabra, se me salió, si usted cuida o no cuida, o hace o no hace las leyes, porque realmente le interesa su corazón. Y te lo quiero mostrar como lo dice Pablo. Romanos 7, versículo 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Todos sabemos que la ley es buena. ¿Por qué no la cumplimos? Porque somos impotentes para cumplirla. Porque la ley nos regenera, la ley nos salva. El que salva es Cristo. La que salva es la gracia. Si la ley salvara, tú y yo no estábamos en este cuento hoy. Todo funcionaría perfecto y seríamos una nación perfecta. Pero no funciona así porque no hemos reconocido porque la ley es buena. Y la ley es buena porque antes de la ley hubo un Dios bueno que nos eligió a ti y a mí. Por tanto, no necesitábamos cumplirla. Pero nos la dio para cuidarnos. Nos la dio para ser una nación escogida, santa. Versículo 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que habita en mí. Y más de uno debe estar ahí con él, dice, si ve, no soy yo, es el pecado que habita en mí. El problema de esto es que esto se pone en una conclusión. Ya lo estás entendiendo, eres elegido, no lo vas a lograr por la ley, pero el problema eres tú. El problema sigue siendo este. El problema es que Dios siempre ha venido por tu corazón. Pero el corazón del hombre, apartado de la gracia y apartado de Cristo, es imperfecto, impotente ante la ley.
No hay nada que puedas hacer como esfuerzo para cumplir la ley. Miren, me fui y le pregunté a ChatGPT y se quedaron aterrados que lo confundí. Y le dije, ChatGPT, dame un resumen de las leyes colombianas. Y se confundió. Me dijo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque la ley colombiana tiene un sistema normativo complejo, me respondió. Me dijo, no me pida cosas que ni yo entiendo. Ni ellos entienden por qué tienen tantas leyes. Usted no puede decir que su nación no tiene leyes. ¿Hay abogados aquí? Amén, no me dejan mentir, ¿cierto? ¿Tenemos de sobra o no? ¿Por qué? Porque todo lo queremos resolver con una ley, cuando el problema de esta tierra es la orfandad de Cristo. No en vano, en declaración profética, usted siempre lo ha declarado diciendo que este pueblo comprenda las palabras del que murió en la cruz. Usted no me lo entiende, es profético. Esta tierra no necesita más ley. Necesita al Padre, necesita de Cristo. Porque si no, usted y yo vamos a seguir decidiendo mal. Vamos a seguir pensando, y esto estoy calentando apenas motores para lo que viene, ¿sí o no? Porque o decidimos bien, o nuestra tierra se muere. Y yo le voy a decir esto, no es una personalidad, no es una cara, porque la verdad, todos los hombres fuera de Cristo son perversos. Pero usted y yo tenemos que hacer mínimamente la tarea de orar y de decidir lo menos mal posible. Porque estamos eligiendo hombres. Pero eso es imposible si usted no sabe quién es. Eso es imposible si usted cree que la ley va a resolver los problemas. Mire nuestros adorables congresistas. Y de ley en ley estamos peor. Porque si la ley lo resolviera, seríamos el mejor país del universo. Todos la cumpliríamos, todo estaría perfecto. Pero la ley es impotente de hacerlo. Ningún esfuerzo humano corregirá la inmoralidad humana. Es decir, lo que ves no mejorará. Empeorará si Cristo no es el fundamento. Empeorará si tú no comprendes lo que Jesús intentaba decirte cuando se hizo como tú para comprenderlo. Por eso Pablo dice sencillamente en este salmo, como tú y como yo. Lo he intentado en mis fuerzas, pero no he podido. Esto definitivamente tiene que haber otra forma. Y Pablo dice entonces, versículo 24, soy un pobre desgraciado. Ahora usted haga libertad en Cristo, ¿no? Para que no diga esto, ¿cierto? Yo dije, uy, pero Pablo ya estaba como grave, ¿sí o no? Porque en Tierra Nueva sabemos que somos aceptados, seguros, importantes. Pero Pablo en su salmo dice, yo soy un desgraciado. Yo sin Cristo no soy nada. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me va a librar de mi adulterio, de mi pecado, de mi incapacidad de cumplir la ley? ¿Quién me librará entonces para vivir en un mundo de una manera digna, diferente? ¿Quién lo va a hacer? Gracias a Dios. ¿Y por qué te digo que esto es un salmo? Porque yo veo a Pablo aquí diciendo la carne es mala, el diablo es puerco, todo esto es malo, esto se va a ir al infierno, mejor dicho, esto va a empeorar. Y de pronto para y dice, gracias a Dios está Cristo, ¿sí o no? Porque eso es lo que cambia las buenas nuevas para ti y para mí. Que aunque las noticias son malas viejas, Cristo vino a traer buenas nuevas. Y eso es lo que dice Pablo, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Si tú entiendes tu pasado de elección, tú entiendes tu presente de redención. Pero si no entiendes tu pasado de elección, la justicia retributiva de la ley te va a exigir cada día que cumplas más cosas. Y tú eres incapaz. Una vez mi pastora me dijo a mí, ay no, hermano, es que usted tiene un poco de curso allá. Y yo como que me quedé pensando, yo, pues sí, ¿no? Ahora ellos tienen más que nosotros. ¿Por qué? Porque los hombres sencillamente estamos intentando en nuestras fuerzas de construir herramientas para que tú entiendas que fuiste elegido, que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios, que tienes que vivir y mereces vivir como Cristo creyó que tú debías vivir. Y que tú debías prepararte como la novia para su venida. Santa, intachable, pura. Y que el único que la puede purificar y presentar es Cristo. Y esto siempre se lo digo a los hombres.
¿Sabes qué pasa con los hombres? Que siempre Dios a los hombres que nos casamos esperando con una buena expectativa de que nos salga una mujer de Dios. Y todos queremos que salga una mujer de Dios. Pero a veces cuando llegan o nos encontramos en familia, en parejas, llegan los hombres diciéndome: pero pastor, yo no pedí esto. Y yo le dije: yo tampoco. Pero lo que normalmente suele hacer Dios es decirte: tenga, mijo, ahí se la entrego, ¿sí o no? ¿Quién la presenta intachable, pura, irreprochable? Cristo, la cabeza. Y yo quiero decirle a todos los hombres hoy: yo sé que hay mujeres difíciles en otras iglesias, pero es tu responsabilidad presentarla en tu altar a Cristo, santa, pura e intachable. El problema es que se nos ha sido entregada con algunas arruguitas. Nos toca desarrugarlas. Bueno, es que le gustan las cremas y todo eso. Pero la mujer, ¿sí?, es el símil de Dios con su pueblo y su iglesia. Para recordarle que no tiene requisitos con ella, porque tú y yo somos esa iglesia. Pero que la ley era impotente de hacerlo. Siempre me gusta hacer este ejercicio. Hay veces que me dicen: ay, magia. Yo meto un papelito así blanco, normalmente una servilleta a mi Biblia. La verdad es que como siempre hago la misma ilustración, ahí queda alguna. Y después se la saco a alguien desarrugadita, limpia. Me dice: wow, ¿cómo hizo eso, pastor? Y yo: no fui yo, fue Él. Porque Él es el único capaz de presentarte a ti limpia, radiante. Y cuando te digo limpia, radiante, como iglesia, hombre, porque el único que puede hacer que tú seas diferente también es el mismo Dios, que no te está pidiendo nada, que te está diciendo: vas a dejar de adulterar porque yo quiero una relación verdaderamente íntima. Yo no quiero adulterio. Y desobedecer, no importa si es sexual o no, es adulterio. ¿Cómo rompo ese patrón? La palabra de Dios dice que después, cuando llegan las tablas, Éxodo 20, Moisés recibe las tablas y los 4 primeros mandamientos, ¿saben con qué tenían que ver? Con adoración, no con alabanza. Porque muchas veces con la alabanza tenemos discusiones, por ejemplo, que no se suben rápido al altar, pero eso son cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos preguntado, pero ¿dónde dice en la Biblia que el servicio se arrancaba con mucha o poca alabanza? Y yo le digo: no sé, no dice. Pero lo que sí dice la palabra es que los 4 primeros mandamientos tenían que ver con adoración. Y la alabanza no es la adoración. Ay, pero sí me ayuda. Me ayuda bastantes. ¿O acaso muchos acá no gritaban con el Darío? ¿Sí o no? ¿Cierto? Que nadie es eterno en el mundo. Y alababan a Dios con ese salmo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la música, lamentablemente, para algunos es una herramienta de conexión, es una herramienta de adoración, es una herramienta de declaración. Y un elegido sabe que su corazón necesita adorar, que su corazón, cuidado, necesita adorar a Dios para vivir como elegido. La adoración no era un suceso, no eran los primeros 20 minutos del servicio. La adoración era el comienzo de los mandamientos, porque solo cuando tú entras a la adoración, la obediencia gozosa y alegre viene a tu vida. Porque ahora tú ya no obedeces porque la ley te lo pide, sino porque sabes que Dios te ama. Y entonces, como sabes que Dios te ama, sabes que la ley te cuida y que no es un checklist abstracto, ¿sí?, de peticiones para ti. Porque muchos incluso también dicen: no, yo no me quiero acercar a la iglesia porque es que ¿qué me van a prohibir? Yo le digo: nada.
Te va a evangelizar ahora sí, mire, te invito a mi iglesia. No, pero ya le prohibieron, ¿no? ¿Qué le prohibieron? Nada te prohíben. Pero mire, usted ya no sale. Yo, no, no es que me lo prohíban, es que decidí no hacerlo. Me estaba saliendo muy caro. Y sale muy caro para tu alma seguir negociando el adulterio. Sale muy caro para tu alma como elegido seguir adulterando. Sale muy caro para ti como hombre, como mujer, seguir adulterando, que es desobedecer a Dios. Porque ya no tienes problema con que rompa una norma o una ley. La norma o la ley tú la pagas una multa. Pero tu relación con Dios sale muy costoso adulterarla. Sale muy costoso negociarla. Y eso es lo que el apóstol Pablo termina diciendo acá. Romanos 8, versículos 3 al 4. En efecto, la ley no puede librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Escúchenme, pasado, presente y futuro. La ley fue insuficiente porque lo que había en Eva, cuando quiso sabiduría, la anuló. La carne, nuestra pecaminosidad, anula la ley. Y como tú y yo venimos de esa naturaleza, sabemos que va a ser insuficiente. Por eso tú tienes que decir: necesito un redentor. ¿Y sabes qué es decir necesito un redentor? Es adorar. Porque es terminar reconociendo que tú no eres capaz de nada. Los primeros 4 eran adorar, pero los siguientes mandamientos decían: no robarás, no matarás y no dejarás de descansar. Y me gusta colocarlo así, porque no descansar es igual a no robar y no matar. Claro, es para los que no vinieron, los que no están acá. No para los que están conectados, porque puede haber alguna razón. Es para los que ni se conectaron ni vinieron. ¿Por qué? Porque descansar es igual a darle el primer lugar a Dios. Sacar este tiempo para ti, ¿sí? Aún en medio de este calorcito que lo hace dormir a uno. Díganme los que están dormidos, ¿sí o no? Ya. Estoy esperando que algunos levanten y dicen amén, ¿sí o no? Es un esfuerzo, pero ¿sabes cómo se llama este esfuerzo? Adoración. No hay nada en esta iglesia sin adoración. Pero también quiero decirte hoy, no hay nada en tu vida sin adoración. No vas a poder vivir como elegido de Dios sin adorarle. Porque si intentas como elegido de Dios vivir por la ley, va a ser una carga muy forzosa. Porque es por la gracia. Por eso la adoración no es un suceso ocasional, es un fundamento de mi vida. Y por eso cuando Dios me llama a reposar, está diciendo: no era ley, era para tu bien. Poner a Dios primero. Era para tu bien venir a reposar en Él. Era para tu bien venir a descansar en Él. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Escúcheme esto. ¿En condición qué? Semejante. Cuando Moisés se acerca a la montaña, la gloria de Dios en semejanza se presenta allí. Y eso lo que quiere decir es que Dios, toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha intentado encontrar una forma de acercarse a ti. Y un día escogió una para que tú no te negaras. Nadie me entiende, pastor. Jesús fue 100% Jesús. Fue hombre de carne y hueso como tú y como yo. No puedes decir que Dios no te entiende si tú entiendes la elección como ser hijo del Cristo. Porque Él que lo padeció, Él que siendo Dios no escatimó su naturaleza y se hizo como tú y como yo, pero se mantuvo sin pecado, te dice: tú sí puedes dejar de pecar. Tú sí puedes dejar tu orgullo. Tú sí puedes dejar el chisme. Tú sí puedes dejar la murmuración. Tú sí puedes dejar lo que tengas que dejar. Porque Jesús lo hizo por ti. Y ese ofrecimiento, dice la palabra, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, en tu carne, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Tú me estás dando cuenta que la ley en sí es buena. Tenía una justa demanda: cuidar a su pueblo. Pero tú y yo no vivimos por esa ley, vivimos por gracia. Dice: a fin de que esas justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Por tanto, hermanos, versículo 12, cierro con esto. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa.
no es la de vivir según el adulterio espiritual que hay en tu vida. Seguramente hay algunos adúlteros acá que hoy tienen que romper con ese pecado, pero el mensaje no era para ellos. El mensaje era para la iglesia que sigue adulterando lo que Dios le ha dado, que sigue adulterando la gracia, que sigue adulterando un evangelio que ha sido dado por amor de Dios, para que tú lo vivas como Cristo lo vivió, para que tú veas sus milagros, para que tú veas sus prodigios, sus señales. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán a la ley, a la naturaleza pecaminosa. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Obedecer no es seguir un conjunto de leyes arbitrarias y abstractas. Obedecer es estar asombrados, tan asombrados por Dios, por su sabiduría, por su amor, por su gracia, por su paternidad, que esto nos lleva a hacer lo que es correcto. Obedecer jamás se trató de cumplir un listado. Obedecer se trató de conservar esa relación íntima y personal que Él quiere tener contigo. Por eso Él aborrece ese adulterio como aborrece el divorcio, porque Él no se quiere separar de su novia, Él no se quiere separar de su iglesia, Él no se quiere separar de ti, que venías pecando, que venías mal, y que Él hoy te dice: no te preocupes porque hiciste, porque la cruz es suficiente para que tú te vuelvas a mí y veas la gloria de Dios en tu vida. Porque la cruz es suficiente para que tú te puedas levantar hoy y decir: si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Y no sé si esta declaración hace sentido a tu mente, pero como el apóstol Pablo lo decía, al ser guiados por el Espíritu de Dios, entendemos que en nuestra mente hay algo que quiere obedecer la ley de Dios, pero a veces esa ley nos ha esclavizado al pecado. Hoy renunciamos a eso en nuestra mente y decidimos creer que hemos sido elegidos desde el antes del antes para vivir a través de un Dios que nos da todo, 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 para vivir asombrados por su poder, su gracia. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Haga de esto una declaración de arrepentimiento para usted. Y dígale: Señor, yo había confiado en mis fuerzas, en mi sabiduría, intenté buscar sabiduría en otros, pero hoy sé que mi matrimonio, mi casa, mi esposo, mi esposa, solo van a sostenerse de ti. Vamos, dígaselo con autoridad, creyéndolo. Esa declaración es un compromiso. Esa declaración es la respuesta a la decisión más importante de su vida: colocar a Dios como su único Señor y Salvador personal, y entender que Él no te ha invitado a una religión, que Él te ha invitado a una relación personal e íntima con el Rey de Reyes, con el Padre que te formó y que te creó. Ahora con entendimiento, dígaselo: si te tengo a ti, lo tengo todo, Rey.